Hola amigos, ¿cómo están? En este video vamos a responder algunas preguntas que me han escrito sobre la temperatura de una R6. Como por ejemplo, ¿cuánto tiempo hay que esperar a que caliente el motor para arrancar nuestra moto? ¿A qué temperatura enciende nuestro ventilador? ¿A qué temperatura se apaga? Si es bueno llegar a nuestra casa y apagar la moto sin importar la temperatura como esté. Así que todo esto lo vamos a ver. Iniciamos. Muy bien amigos, pues vamos a iniciar con las pruebas. Vamos a utilizar mi R6 para hacer la primera prueba, que es cuánto tiempo hay que esperar o a qué temperatura hay que esperar para que podamos empezar a usar nuestra moto. Amigos, un dato muy importante es que antes de arrancar su moto tienen que esperar a que está caliente. No la aceleren a fondo si su moto está fría, ya que el aceite pues no ha calentado y no ha cubierto todo el motor. Entonces aquí podemos observar que el motor está en low, eso quiere decir que está frío. Lo vamos a encender y tenemos que esperar que ahí nos marque alguna temperatura. Les aclaro que estamos en grados Celsius. Me recomiendo que lo pongan en grados Celsius para que puedan hacer una mejor configuración de su motor. Bien amigos, pues acaba de marcar nuestra temperatura. Tenemos 104 y va a ir subiendo. Si se dan cuenta, no sube de 108 a 109, sino que va salteando de 2, 3, 4. Entonces a partir de aquí de 110 ya podemos arrancar suavemente la moto hasta que alcance su temperatura normal. Listo amigos, ahora vamos con la segunda prueba, que es a qué temperatura enciende el ventilador de nuestra motocicleta. Con nuestra motocicleta andando la temperatura de una R6, si es que vamos aproximadamente a 70 o a 100 kilómetros por hora, debe ser una temperatura de 160 a 175. Pero si entramos en ciudad, obviamente la temperatura sube a más. Entonces vamos a ver hasta qué temperatura llega a encender nuestro ventilador. Vamos a encender la moto y yo les voy a indicar el momento que el ventilador se enciende. Ahorita estamos a 154 grados. Obviamente estamos en parado, entonces va a ir subiendo la temperatura poco a poco. Amigos, vamos en 207 y todavía no ha encendido el ventilador. Ya estamos pronto a que el ventilador encienda, así que yo les indico. Amigos, acaba de encender el ventilador a los 214 grados. Ahora vamos con la tercera prueba amigos, que es a qué temperatura apaga nuestro ventilador. Vamos a ver ahorita a los cuántos grados apaga el ventilador. Les repito, 214 se encendió el ventilador. Vamos a ver a los 4 grados se apaga. Y se apagó a los 208 grados. Estoy totalmente parado amigos, ¿pueden ver ustedes? Estoy totalmente parado, entonces es una prueba que pueden hacer ustedes. Incluso bajó un poquito más, vean, hasta 205, 203. Vamos a ver hasta cuánto bajó, probablemente haya bajado hasta los 200 grados. Ahí está, hasta los 203 grados bajó. Y bueno amigos, vamos a la última prueba, que es no importa a qué temperatura esté nuestra moto, pero podemos apagarla al momento de llegar a nuestra casa, o hay que esperar algún tiempo para ver si enciende el ventilador, y si así es bueno tener la moto encendida o apagada. Vamos a checar. No, vamos a esperar que llegue a los 210 grados y lo vamos a apagar. Bueno amigos, vean, llegamos a los 212 grados.
y aún apagada la moto crean ustedes que ya no va a calentar, y no, está calentando todavía aún apagada la motocicleta. Dese cuenta, llegamos 212, 214, quizás llegue a encender nuestro ventilador. Por eso es importante que no apaguemos nuestra moto. Si vemos que está alrededor de los 210 grados, es importante que no la apaguemos, porque el ventilador todavía va a encender o va a necesitar encender. Ahí está, acaba de encender el ventilador, escuchen. Entonces ahorita va a bajar la temperatura. Entonces les digo, es importante que si su motocicleta está en 210 grados, que no lo apaguen llegando a su casa a esa temperatura. ¿Por qué? Porque la máquina sigue calentando y obviamente el calor va deteriorando más las piezas. Lo pueden apagar y no pasa nada, pero obviamente la vida útil de su motocicleta va a ser menor. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que cuando terminen de rodar y si ven que su temperatura está a 210 grados, no apaguen su moto. O la pueden apagar, pero no cierren el switch. Ahorita apagué la moto, pero el switch está abierto, por lo tanto está el ventilador trabajando. Esto es bueno de cierto modo porque va a enfriar la moto, pero es malo de otro modo porque les va a descargar su batería. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que cuando regresen de rodar, y si está a 210 grados exactamente donde van a dejar su moto, no apaguen la moto, sino que esperen a que encienda el ventilador y enfríe a su moto, y se apaga el ventilador a los 208 grados. Ahora les muestro del otro modo. Entonces vamos a hacer la prueba. Voy a encender la moto para que caliente nuevamente. Esperaré que encienda el ventilador. Al momento que encienda voy a esperar que se vuelva a apagar el ventilador y apagaré la moto y dejaré el switch abierto para que vean ustedes que después de que enfría el ventilador el motor, ya no es necesario dejar el switch abierto para que enfríe el motor. Vean hasta cuántos grados llegó a enfriar el ventilador. 188, 186, quizás baje o quizás empiece a subir, pero vamos a acelerar un poquito para que empiece a calentar rápidamente. Acaba de encender el ventilador exactamente a 214 grados. Mi moto realmente está bien controlada en ese sentido, porque a los 214 va a encender siempre el ventilador. Ahorita vamos a esperar que el ventilador enfríe el motor y voy a cerrar el switch y van a ver que la moto quizás caliente un poquito, pero ya no sea necesario encender el ventilador. Entonces esa es la opción que deben ustedes manejar para cuando se detengan con la moto. Se apagó el ventilador, apagó la moto, abro el switch para que veamos los grados. Apago el ventilador a los 208 grados. Ahorita es probable que la moto enfríe un poquito y se quede tantito en algún grado para nivelar la temperatura. Ahorita ya quedó en 205 y se dieron cuenta, subió a 207. Quizás suba un poquito más a 210 o 212, pero ya no creo que el ventilador vuelva a encender. Vamos a ver 207, 208, 210. Y bueno amigos, pues se acaba de quedar la moto a 210 grados, ya no calentó más, por lo tanto ya no encendió el ventilador para enfriar el motor. Se dan cuenta de las dos diferencias. La primera es lo que les decía: si ustedes van rodando y regresan a su casa y la moto la apagan a 210 grados, la moto va a calentar todavía unos cuantos grados. Por lo tanto les sugiero que dejen abierto el switch con la moto apagada pero el switch abierto, para que cuando llegue a 212 o 214 grados el ventilador encienda y enfríe el motor. Bueno, esta es la primera opción. La segunda opción es que si ustedes ven que está a 210 grados, llegan a su casa y van a parar la moto, es no apagar la moto, sino esperar con la moto encendida a que el ventilador encienda a 214 grados y esperar a que el ventilador se apague. Eso quiere decir que la moto ya está en temperatura normal y en ese momento es apagar el switch y ya no volver a encender el ventilador. ¿Se dieron cuenta ahorita? Encendió el ventilador a los 214, bajó a los 208 grados, se apagó el ventilador, apagué la moto, volvió a subir la temperatura, pero ya no rebasó los 210. Entonces a partir de ahí la moto ya no necesitó encender su ventilador. Amigos, si su R6 varía mucho a diferencia con la mía, puede ser en varios detalles. Vamos a empezar con lo más fácil a lo más difícil. Lo más fácil es que a veces nada más le pongamos agua para que enfríe
o solo anticongelante. Lo que hay que hacer es mezclar los dos líquidos tal y como el anticongelante lo marca. 1. El siguiente problema que nos puede dar nuestra R6 para que nuestra temperatura esté marcando muy diferente a la mía es que nuestro tapón de radiador esté rajado o esté quebrado, o también que nuestro tapón no esté bien cerrado o que no tenga nuestro tapón. Esto puede provocar que se derrame el anticongelante o que se evapore el anticongelante, lo cual calentará más nuestra moto y más a menudo. Lo siguiente es que el termostato esté descompuesto. Esto obviamente ya tiene que verlo un mecánico, ya tendría que llevarlo a un taller especializado. Al igual que la bomba de agua, que puede ser que esté tapada o que simplemente ya no sirva. Entonces estas son las razones del por qué su motocicleta puede variar mucho a la mía. La mía pues la tengo en perfectas condiciones. Pueden ver ustedes en videos anteriores en mi lista de reproducción todo lo que le he hecho a la R6, cómo la he tratado, entonces se darán cuenta que la tengo lo mejor posible. Y obviamente todo lo que le estoy haciendo lo estoy grabando para que ustedes, si les presenta algún problema, sepan lo que le tienen que hacer, así como fue con mi batería, como fue con mis llantas, como fue con las pastas del embrague o del clutch, entre muchas cosas. Los invito a que vean mis demás videos. Y pues bueno amigos, con esto vamos a finalizar. Espero que les haya quedado claro. Por favor, suscríbanse al canal, no se olviden de compartir y cualquier duda o comentario déjenlos aquí abajo que con gusto los voy a responder. Nos vemos pronto.